Bueno, ahora sí, buenos días, muchas gracias. Y en primer lugar voy a exponer el trabajo que lleva por título Influencia de la adhesión de microcápsulas en tejidos textiles sobre la absorción acústica, que ha sido desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Alcoy, en el campus de Gandía, perdón, en colaboración con el campus de Alcoy. No pasa. A ver, un segundo. Vale. Este estudio ha sido parte de la hipótesis dada por el reto 5 del proyecto Horizonte 2020, que indica que es posible el uso de materias primas, materiales secundarios sostenibles, compatibles desde el punto de vista medioambiental, y actualmente existe un nuevo proyecto denominado Horizonte 2030, cuyos objetivos de desarrollo sostenible, en concreto los ODS 7, 11, 12 y 13, cuya descripción se encuentra detallada en el recuadro, apuestan por la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar los residuos en busca del desarrollo sostenible. Este estudio que se presenta forma parte de mi tesis doctoral denominada Estudio, Modelización y Caracterización Acústica de nuevas soluciones en base a tejidos textiles, que forma parte del programa de diseño, fabricación y gestión de proyectos industriales. Seguidamente se presentan los métodos experimentales utilizados en este estudio. En primer lugar, se utilizó un método a fin de determinar las propiedades absorbentes de los tejidos textiles de acuerdo con la norma UNE ISO 105342-2002, y en pantalla se muestra un esquema del tubo de impedancia, donde se puede discernir claramente la posición de la fuente sonora en la parte de la izquierda y la posición de los micrófonos y del tejido textil en la parte de la derecha. Por otra parte, se utilizó un método a fin de determinar la resistencia al flujo de aire de acuerdo con las recomendaciones de Ingarandea, y la diferencia con respecto del tubo de impedancia anterior es que la muestra textil se sitúa en medio del tubo de impedancia y también hay una variación en la posición de los micrófonos. Seguidamente, el objetivo que se planteó fue determinar la influencia de la adhesión de microcápsulas en tejidos textiles sobre la absorción acústica, y para ello realizamos un estudio con tejidos que tenían la misma densidad de hilo, pero fueron dopados con distinta concentración de microcápsulas. El tejido sujeto a ensayo es un tejido tipo de algodón por su fibra natural biodegradable y porque es ampliamente utilizado en la industria textil. A continuación se muestran dos imágenes de micrografía SEM de 500 aumentos cada una, en el cual se puede discernir claramente un tejido no dopado a mi izquierda y un tejido dopado con microcápsulas a mi derecha. Bien, llegados a este punto es necesario conocer el concepto de microcápsula. Una microcápsula está constituida básicamente por dos parámetros, fundamentalmente la membrana, que es la capa externa, que se encarga de proteger al núcleo, que es el principio activo, de factores externos. En nuestro caso se utilizó una membrana polimérica sólida insoluble y resistente al agua, y como principio activo aceite esencial de lavanda, por su agradable aroma y por sus propiedades antimicóticas y antibacterianas. Además, se utilizaron distintos tamaños de microcápsulas, entre 1 y 8 micrómetros. A continuación, se explica el proceso de adhesión de las microcápsulas a la superficie de los tejidos textiles. Esta se lleva a cabo mediante un proceso de impregnación, en el cual el tejido no dopado se introduce en un baño que contiene una solución con una determinada concentración de microcápsulas, y posteriormente, en un tiempo relativamente corto, la muestra dopada se extrae y se hace pasar por unos rodillos que actúan por acción mecánica, exprimiendo y obligando al baño que ha absorbido la muestra a que se introduzca a través de las fibras textiles. Esta última fase se realiza a través de un fuller, en la cual se regula tanto la velocidad como la presión de los cilindros, a fin de asegurar que el porcentaje de baño, es decir, el pick-up, sea de al menos el 80%. Finalmente, se utiliza un secador de infrarrojos a fin de conseguir el tejido textil dopado. Seguidamente, ya entrando en los resultados, en primer lugar se determinó la homogeneidad del proceso de dopado partiendo de las siguientes hipótesis. Se asumió una distribución idéntica de los distintos tamaños de microcápsulas en todas las muestras dopadas, y se asumió también que no había pérdidas de microcápsulas durante los experimentos. Para este estudio se doparon los tejidos de algodón con una misma concentración de microcápsulas, es decir, con 25 gramos litro, y como se puede ver en la imagen, se utilizó una cavidad de aire de 10 centímetros. Como podemos ver en la figura, en el gráfico en este caso, las diferencias entre las tres muestras dopadas con la misma concentración de microcápsulas son inferiores al 10% y siempre por debajo del error del procedimiento experimental. Por tanto, a raíz de este estudio pudimos determinar con gran seguridad que se cumplía la homogeneidad del proceso de dopado. Seguidamente, se determinó la influencia de la adhesión de microcápsulas en la absorción acústica,
Y para ello se doparon los tejidos de algodón con distintas concentraciones de microcápsulas. Una de las muestras no fue dopada y las otras muestras se doparon con distinta concentración de microcápsulas, con 25 gramos litro, 50 gramos litro y 100 gramos litro, como podemos ver en la figura. El simple hecho de dopar un tejido textil no cambia las propiedades resonantes de dicho tejido. Es decir, tanto para los tejidos textiles dopados como para los tejidos textiles no dopados, la frecuencia de resonancia donde la absorción es máxima, es decir, que se sitúa en 800 hercios, es la misma. Sí que podemos ver un incremento significativo al dopar el tejido textil de la absorción acústica en incidencia normal comparado con el tejido no dopado en medias frecuencias. Además, pudimos comprobar que el efecto de dopado, que el efecto acústico satura con una determinada concentración de microcápsulas, en nuestro caso con 25 gramos litro para el tejido de algodón. Es decir, por un mayor incremento de concentración de microcápsulas en el baño no significa una mejora significativa en el coeficiente de absorción sonora. Y ya por acabar en las conclusiones, en este trabajo, por una parte, se ha comprobado la homogeneidad del proceso de dopado en los tejidos textiles y se ha analizado la influencia de la adhesión de microcápsulas en tejidos de algodón. Por tanto, se abrió un nuevo campo de trabajo entre la ingeniería acústica y la ingeniería textil. Pudimos comprobar que la absorción acústica está influenciada por el dopaje de tejidos textiles con microcápsulas y pudimos determinar que el efecto de dopado satura con una determinada concentración de microcápsulas, que para los tejidos de algodón es de 25 gramos litro. Además, el efecto de dopado no cambia las propiedades resonantes de dichos tejidos. Por tanto, con los resultados presentados, pudimos evidenciar que se puede controlar la absorción acústica en tejidos de algodón dopados con distinta concentración de microcápsulas. Además, hicimos otro estudio que no ha sido objeto de esta presentación, en el cual predecimos el comportamiento acústico de los tejidos textiles dopados con distinta concentración de microcápsulas, en el cual variamos las propiedades mecánicas, es decir, la densidad superficial del tejido textil a partir de la adhesión de microcápsulas, y también variamos la resistencia al flujo de aire de dicho tejido. Finalmente, agradecer a los fondos FEDER de la Unión Europea la financiación recibida para este proyecto para investigar aplicaciones acústicas en tejidos textiles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. Tenemos una pregunta de los asistentes. Sí. ¿Puedes indicar el tiempo de impregnación? ¿Cómo? El tiempo de impregnación, nos preguntan. Es relativamente corto, unos segundos. De hecho, el periodo del secado por infrarrojos de las muestras no llega a minuto y medio, en el cual a una temperatura de 100-150 centígrados. Relativamente el tiempo es corto. Perfecto. Pues muchas gracias. A ti. Venga, pasamos a